día de ayer el Partido Revolucionario Institucional lo nombró precandidato a la presidencia de la República. ¿Cuál fue su reacción? Ha sido, Jacobo, el día más importante de mi vida. Carlos Salinas de Gortari creció con la idea de que estaba predestinado a alcanzar la cima del poder. Sus padres sembraron en él tal propósito y lo educaron para conquistarlo. Llegar a la presidencia de la República sería, para él, ver realizado el cumplimiento de un destino familiar manifiesto. Bueno, licenciado, hemos hablado ya de los partidos políticos, hemos hablado de algunos otros aspectos de la vida política y de los aspectos sociales en México, pero vayamos a algo que nos interesa a todos los mexicanos, que es la familia. ¿Usted cómo ve a la familia dentro de la integración de nuestra vida en México? Es el núcleo fundamental. Es la esencia para que un individuo pueda desarrollarse, para que pueda hacerlo con tranquilidad, con serenidad. La familia es la muestra de que uno puede convivir en comunidad. Es la esencia del ser humano, porque solo, Jacobo, solo un individuo no puede trascender. Raúl Salinas Lozano y Margarita de Gortari Carvajal, padres de Carlos, se conocieron en la Universidad Nacional Autónoma de México en 1938, donde ambos estudiaban economía. Margarita era heredera de aquellos de Gortari liberales que participaron en la Guerra de Independencia, combatieron contra los invasores extranjeros y pelearon en la Revolución. Culta, sensible e inteligente, Margarita fue la primera presidenta que tuvo la Asociación de Mujeres Economistas de México en la década de los 50. Don Raúl era un hombre fuerte, tenaz, ambicioso, que creció en el seno de una familia en la que dominaban los valores de la sociedad machista de la frontera norte y era al mismo tiempo sensible a la influencia de la cultura de sus vecinos estadounidenses, emprendedores y pragmáticos. Sus raíces se remontan a la fundación en el siglo XVIII del pequeño pueblo de Nuestra Señora de la Concepción de Gualeguas, en Nuevo León, después conocido como Agualeguas de Salinas. Durante la Revolución, la riqueza acumulada por generaciones de Salinas se perdió. El rancho El Sopilote y hasta la casona de anchos portones de madera ubicada en el centro de Agualeguas cambiaron de manos. La familia de don Raúl Salinas Lozano emigró a Monterrey y después a San Antonio, Texas, en busca de mejor fortuna. En Estados Unidos, Raúl trabajó como vendedor de periódicos y aprendió inglés. Posteriormente, la familia regresó a México. En 1942, Raúl y Margarita terminaron su carrera. Ella renunció a ejercer su profesión de economista y le ayudó a él a elaborar su tesis de licenciatura. 2 años más tarde, gracias a la ayuda de su maestro Jesús Silva Herzog, padre, Raúl obtuvo una beca para hacer una maestría en economía en la Universidad de Harvard. En 1946, el matrimonio Salinas de Gortari se trasladó de Boston a Monterrey para que su primogénito Raúl naciera en territorio mexicano. 2 años después, el 3 de abril de 1948, en la Ciudad de México, nació Carlos. En esa época, don Raúl había conseguido empleo en la Secretaría de Hacienda y escaseaban los recursos para el sostenimiento de la familia, que creció con el nacimiento de Adriana, Enrique y Sergio. La trayectoria de don Raúl hasta ese momento anticipaba el camino que su hijo Carlos seguiría hasta la conquista del poder. Raúl y Margarita tuvieron desde siempre el propósito de convertir a sus hijos en estudiantes brillantes, en deportistas destacados, en eminentes profesionistas. Los formaron fuertes, cultos, para que llegaran a ser parte de la élite política. Los hermanos Salinas de Gortari tomaron lecciones de piano clásico desde pequeños.
Se dice que Carlos llegaría a interpretar con corrección a Mozart, Beethoven, Bach y Schubert. En Agualeguas, los tíos paternos les enseñaron a Carlos y a Raúl a montar caballos briosos, y en la Asociación de Charros de la capital aprendieron a ejecutar el paso de la muerte y a bailar el jarabe tapatío. La infancia fue una especie de propedéutico para aquellos chiquillos. A la hora de la comida los padres charlaban, a veces entre bostezos contenidos de los hijos, de Chaplin, Mozart, de la ley del valor o de novedades pictóricas. Doña Margarita enseñaba a sus hijos la historia del país a través de anécdotas familiares. En el libro de texto vigente intercalaba el álbum familiar, poniendo fotos de tíos, abuelos y bisabuelos junto a los grandes héroes de la patria. Carlos recuerda a su madre como una mujer muy nacionalista. Tenía un gran recelo de los americanos. Por su parte, Adriana se refería a ella como el tronco emotivo y moral siempre presente. Mi padre es la fuerza, la firmeza, el éxito, pero mi mamá es la columna vertebral. A bordo de una camioneta, Margarita llevó a sus hijos a viajar por todos los estados de la República. Visitaron pueblos y ciudades, recorrieron carreteras y caminos, comieron en los rincones más apartados de la geografía de México. Había un íntimo afán por mostrar a los hijos el país que, eventualmente, llegarían a gobernar. Margarita presentaba a su hijo mayor Raúl como el futuro presidente de México. ¿Para qué estudias?, le preguntaban a Raúl las tías, medio en serio, medio en broma. «Para presidente», les contestaba él, y luego todos festejaban la respuesta con aplausos y risas. El 18 de diciembre de 1951, los diarios de la capital publicaron que 3 chiquillos que jugaban a la guerra habían fusilado a una sirvienta. Y en las primeras planas aparecían las fotos de Carlos y Raúl Salinas de Gortari, de 3 y 5 años de edad, respectivamente, y la de su amiguito Gustavo Rodríguez, de 8 años. Las autoridades no lograron averiguar lo que en realidad ocurrió. Las crónicas de los diarios describen una tragedia en la que tomaron parte 3 niños. Don Raúl fue acusado de imprudencia grave y encarcelado un día. Es altamente improbable que Carlos, de solo 3 años de edad, hubiese sido el tirador. Tiempo después se produjo un incendio en la casa de los Salinas de Gortari, ubicada en Palenque 425. Un vecino regordete quedó atrapado entre las llamas y estuvo en riesgo de morir quemado. Las sirvientas acusaron a Raúl y a Carlos de haber iniciado el fuego, pero don Raúl protegió a sus cachorros y minimizó las quemaduras del amiguito gordo. Haciendo gala de sentido de humor, lo llamó jamón ahumado. Todos rieron y el asunto se olvidó. Durante el gobierno de Miguel Alemán, Raúl Salinas Lozano fue jefe y director de estudios económicos de la Secretaría de Hacienda. De 1950 a 52 fue asesor en política monetaria del gobierno militar de Honduras. Ya en el régimen de Ruiz Cortines ascendió a director de la Comisión de Inversiones de la Secretaría de la Presidencia. En el sexenio siguiente, su cercanía con el presidente Adolfo López Mateos le abrió la puerta de la Secretaría de Economía y, poco después, la de Industria y Comercio. Raúl siempre participó en los cochupos del padre como secretario de Industria y Comercio. Cuando la Ford quiso meter el Mustang a México en aprecio porque lo había aceptado, le regaló un Mustang convertible, me acuerdo muy bien, rojo, con vestiduras blancas que usaba Raúl.